Después vamos a desgranar. Pero como es un día de mucha importancia y en este programa apostamos todos los días a informar con seriedad y para que usted sepa de primera mano todo, ya nos vamos a saludar al jefe de gabinete de ministros, al doctor Santiago Cafiero. Santiago, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Bueno, primero otro día de preocupación en la Argentina porque otro día de récords de contagios y esto lleva, sin lugar a dudas, a las medidas que anunció el presidente en la tarde de hoy, ¿no? Es algo que el presidente venía anunciando ya hace tiempo, desde la cadena nacional, que hizo hace 3 semanas, 3 semanas. Hasta aquí vemos que se fue alertando, que se fue buscando cuidado, los cuidados, intensificar los cuidados personales, individuales, tratar de ir reduciendo, que la ciudadanía vaya reduciendo cada vez más esas actividades que no eran tan prioritarias. Y el presidente también agradeció en esa línea, porque después de que él dio ese mensaje, muchas reservas de viajes al extranjero se suspendieron, se dieron de baja. Me parece, él habló del 57% de las reservas en ese momento se habían dado de baja, así que eso dio cuenta de que hubo un gran, una toma de conciencia de muchos que quizás estaban pensando que quizás la segunda ola no iba a llegar. Lo que el presidente el día de hoy dice con mucha claridad, es esto, demoramos, con todas las medidas que se vienen tomando, fuimos demorando la llegada de la segunda ola a nuestro país. Pensá que nosotros desde el 24 de diciembre que hemos cerrado las fronteras y suspendido los viajes turísticos de quienes venían justamente a hacer turismo a la Argentina. Entonces, desde ahí es que se fue reduciendo y se fueron tratando de continuar reflotando y cada vez poniendo más énfasis en los protocolos de cuidado, en los cuidados personales, que luego se transforman en cuidados colectivos. Esa demora, ese tiempo que se le fue ganando a la segunda ola, nos permitió también acentuar la campaña de vacunación. Esos sí, quizás son los datos más positivos. Ahora, lo cierto es que, como lo ha dicho el presidente, la segunda ola ha llegado a nuestro país y hoy lo vemos con la cantidad de casos que, como bien enumerabas, Gustavo, es un día de récord de casos, 22.000 casos. Sí, antes de ir a las medidas y para que usted clarifique, aclare algunas de ellas, le quiero preguntar, la demora, porque ustedes han venido reuniéndose con la provincia de Buenos Aires, con la ciudad de Buenos Aires, ¿algún tipo de demora para tomar? ¿Obedece a que la ciudad de Buenos Aires o algún otro distrito de la Argentina se negaba a tomar estas medidas restrictivas? Como ayer, por ejemplo, Juntos por el Cambio señaló en este comunicado bastante absurdo y sacado de la realidad frente a esta pandemia que sacaron. No, mira, Gustavo, nosotros tenemos todavía un decreto vigente que vencía justamente el viernes y esta serie de medidas vienen a reforzar, digamos, el marco normativo que tenemos de cuidados y de restricciones que ya estaban vigentes en el país. Lo que necesitamos es fortalecer controles, lo que necesitamos es volver a que los argentinos y argentinas nos cuidemos. Estamos en una situación muy complicada, con un aumento de casos muy pronunciado. Y como lo ha dicho el presidente, con la Argentina ingresando a esta segunda ola. Naturalmente que es promisoria la campaña de vacunación, que hay que reforzarla, que hay que redoblar el esfuerzo allí, pero es cierto que tenemos que, en este momento, la Argentina llega a un lugar y el presidente con mucha determinación vuelve a fijar las prioridades y dice, en esta situación, con la segunda ola, la prioridad es cuidar la salud de los argentinos. Luego, cuidar la actividad productiva y económica que supimos conseguir en este tiempo. Y luego, cuidar la mayor presencialidad posible en la escolaridad, en nuestras aulas. Esas son las prioridades que hoy vuelve el presidente a fijar. Y no se pone a politizar, ni a hacer politiquería, ni mucho menos. Porque lo curioso de ese comunicado, de la mesa de quienes integraban ese comunicado, que mucha de la gente que estaba ahí venía coordinando y viene y coordina permanentemente acciones con nosotros que van en la línea del cuidado de los argentinos, no de promover más contagios. La verdad es que en ese sentido fue bastante llamativo. No había una coincidencia entre lo que se venía conversando con autoridades que estaban en esa mesa y
que eran muy conscientes de que había que tomar medidas importantes para bajar la circulación. Totalmente. Ahora, en este punto... Y lo que punto, finalmente terminó saliendo en ese documento. Claro, en este punto, las medidas, porque podríamos decir medidas de carácter general, después el presidente ha hablado de medidas para zonas de mayor riesgo epidemiológico. Las medidas de carácter general que el presidente ha anunciado, como restricciones entre las 0 y las 6, cierre de restaurantes o bares a las 23, ¿eso es a nivel que se debe cumplir por todas las jurisdicciones o cada jurisdicción después va a determinar cómo se hace? No, eso es de cumplimiento es obligatorio. Está bien. Por eso lo que, ¿Y quién las va a hacer hecho, cumplir? Las medidas que estamos tomando son medidas nacionales para aquellos lugares donde el riesgo epidemiológico es alto. Ahí el gobierno nacional toma medidas. Estas medidas que toma son de estas características que planteás vos, o caracterizadas como las planteás vos. Son para la restricción de nocturnidad, de 0 a 6 de la mañana. Restricción de circulación, de 0 a 6 de la mañana. Cierre de bares y restaurantes a las 23 horas. Y prohibición de reuniones sociales en casas individuales, digamos, ¿no? Esas medidas son medidas nacionales para los 87 departamentos que están con alto riesgo epidemiológico y son de cumplimiento obligatorio. Y ahí vos me preguntás quién las va a hacer cumplir. Bueno, y hasta va a ser acá, fundamental hasta acá ese es el punto. Sí, no. Es que nosotros tenemos una trayectoria y un antecedente durante el año pasado. Todas las medidas que pudimos construir y fueron construidas con consenso, independientemente de... El concepto a veces, el consenso a veces es, bueno, terminar de aceptar cuál es la realidad, básicamente, y tener que actuar en consecuencia, y que quizás a priori, bueno, hay un pensamiento distinto. La realidad se va imponiendo. Los 22.000 casos de hoy imponen una realidad que es inobjetable y que las medidas que se están tomando se tienen que cumplir. La coordinación en los diferentes estamentos del Estado, nacional, provincial y municipal, es lo que va a llevar adelante la fiscalización de estas medidas. Pero se entiende, por ejemplo, que la ciudad de Buenos Aires tendrá que ser la ciudad con su propia policía la que haga cumplir. ¿A qué voy esto? Porque parece que a algunos parecerá que es una ingenuidad lo que estoy preguntando, dirá este que está preguntando. Que muchas de estas medidas, por ejemplo en la capital, están rigiendo y uno ve, al menos cuando yo voy a la radio en hora de la madrugada, que no se cumplen. Que están los jóvenes en horarios sin ningún tipo de cuidado, no se cumplen. Entonces digo, si vamos a tomar estas medidas para que no se cumplan, ¿quién las va a hacer cumplir? Se entenderá entonces que la policía de la Ciudad de Buenos Aires hacer cumplir estas medidas de cierre, de evitar las reuniones y todo lo demás que está indicado, ¿no? Estas medidas son de cumplimiento obligatorio. Naturalmente que las autoridades jurisdiccionales que tienen fuerzas de seguridad son las que tienen que hacer cumplir estas medidas. Cafiero, ¿qué tal? Buenas noches. Juana Morín lo saluda. Quería consultarle en este sentido, ya que son justamente de carácter obligatorio y de cumplimiento obligatorio las medidas, si van a prever algún tipo de sanciones para aquellas personas que, por ejemplo, encuentren circulando entre las 0 y las 6 de la mañana. Es decir, ¿qué consecuencias va a tener si se llegara a encontrar a alguien circulando en esos horarios sin permiso de circulación? Obviamente, y en segundo lugar, teniendo en cuenta que la cantidad de casos es verdaderamente muy alta y muy preocupante, llegó a tomar estas medidas. Si en 2 semanas la curva no baja, es decir, si no se ven resultados de estas medidas, ¿van a llegar medidas más fuertes todavía? ¿Se va a analizar, por ejemplo, la presencialidad de las clases? ¿Cuáles son los pasos a seguir en caso de que no baje la curva? Estas medidas que se están tomando son medidas que tienen que ver y que se inscriben en todo el trabajo de los estudios epidemiológicos que se vienen haciendo, en las conversaciones con los expertos y las expertas, en las conversaciones que tenemos con quienes están también al frente de la lucha contra la pandemia, con los terapistas, etcétera. Hay como un conglomerado muy grande de hombres y mujeres que van opinando y que nosotros, bueno, esas opiniones se toman naturalmente en cuenta y son el corazón de la toma de decisiones de estas características, ¿no?
Por otro lado, lo que se busca en este tiempo es justamente lo que el presidente planteó con mucha claridad. Nosotros necesitamos que durante el mes de abril lograr una acelerada vacunación, sobre todo en los mayores de 70 años, que son quienes revisten la población más vulnerable con respecto a la gravedad del coronavirus. Entonces, el presidente ha indicado hoy, en ese párrafo o en ese fragmento, ha indicado hoy dos cuestiones, que durante estas 3 semanas tenemos que convocarnos todos a un cuidado muy preciso, muy extremo, porque necesitamos que la campaña de vacunación llegue a los mayores de 70 años y que se logre vacunar a la mayor cantidad de personas mayores de 70 años, que son los que revisten la población que tiene mayor riesgo de complicarse con esta enfermedad. Ese es el punto. Es decir, estas 3 semanas para vacunar con mayor profundidad a los mayores de 70 años, que son los que tienen más riesgo de muerte con esta enfermedad. Eso es a lo que nos está convocando el presidente. Y se toman medidas severas, es cierto, se toman medidas concretas, medidas que incomodan, si se quiere, pero son medidas para salvar vidas. Ahora, ahí también hay que decir, ¿no? Y esto vale porque justamente volviendo a este documento, a este comunicado bastante irracional que sacó ayer la oposición, porque decían, nos oponemos a que se cierre todo, a que se pare la economía, a que se vuelva a la no presencialidad. Justamente me parece que son factores que ustedes están buscando no atacar. Me parece, después David lo podrá evaluar, o usted en este momento, que no se está poniendo en riesgo la productividad, la actividad económica fundamental de la Argentina, ni la presencialidad de la educación en estos momentos, ¿no? Sí, mira, Gustavo, a ver, nosotros en esta situación, el presidente está transitando la enfermedad, está transitando el coronavirus. Hoy se lo vio muy bien, yo no lo veo, bueno, desde que se tuvo que aislar. Todo el equipo de trabajo continúa haciendo lo imposible para conseguir más y más vacunas, para acentuar la campaña de vacunación. Venimos aumentando el promedio de vacunación diario, esos son los datos positivos. Imagínate que con todo el trabajo que tenemos nosotros no tenemos tiempo para dedicarle a las chicanas que arroja la oposición, o una parte de la oposición. La verdad que no tenemos tiempo. Nuestra tarea es conseguir vacunas, es vacunar a los argentinos, es salvar vidas. Para otros, bueno, estarán en ellos, deberán rendir cuenta, como bien dijiste anteriormente vos, ante la sociedad, cuál fue su rol durante la pandemia. Y nosotros deberemos también rendir cuentas, pero bueno, claramente que nosotros con aciertos y con errores vamos a poder exhibir lo que estuvimos haciendo todo este tiempo. Hay otra parte de la dirigencia política que yo creo que no, pero bueno, estará en la sociedad exigirles esa rendición de cuentas. Porque digamos que acá lo que, si no entendí mal de las palabras del presidente, lo que sí se cierra va a ser bingos y casinos y los gimnasios que tengan obviamente una aglomeración muy marcada de gente, ¿no? Ahí sí va a ser estricto. Nosotros tenemos claro, bueno, eso también lo relacionado a los viajes bueno, eso es muy importante. Grupales. Eso es importante, ¿no? El tema de los viajes de egresados. Grupales. Y los viajes de egresados están prohibidos. Viajes de egresados. Eso es importante. Eso no, es pero muy también importante. Los viajes de jubilados. Claro. Sí. Los charters de jubilados. Sí. Los viajes que hacen tours de compras y van en un mismo... Por eso, esto incorpora todo eso. Eso queda también suspendido por 3 semanas. Son ámbitos de mucho contagio, de mucho riesgo. Y necesitamos cuidarnos porque... Como dijo el presidente hoy, la pandemia está allí, está latente, sigue poniendo de rodillas al mundo. En nuestra región está golpeando de un modo muy virulento. Así que tenemos que continuar con nuestras medidas de cuidado y tenemos que continuar haciendo foco y haciendo un ejercicio permanente de docencia con respecto a las medidas de cuidado, que son medidas simples, es el tapaboca, es el alcohol en gel, es tener ventilados los ambientes, es tener distancia. Bueno, y en este caso, en los lugares donde hay mayor riesgo epidemiológico,
bueno, conservar las burbujas familiares durante 3 semanas. Ese es el tiempo que se está pidiendo para acentuar la campaña de vacunación en los mayores de 70 años. Cafiero, buenas noches. David Cufré. Quería preguntarle respecto de estas actividades que, bueno, que tienen algún tipo de restricción, si se está pensando en algún tipo de medidas como el ATP o el IFE eventualmente más adelante, si estas medidas hubiera que profundizarlas, las restricciones. ¿Qué están analizando respecto de esa contención? El impacto de la pandemia en algunos sectores de la economía todavía sigue siendo muy profundo y lo sigue siendo desde el año pasado. Hay sectores, industrias culturales o industrias del espectáculo o incluso gastronomía han tenido todavía un impacto muy fuerte y todavía no se han recuperado. En ese sentido, nosotros durante el año pasado ya habíamos desarrollado herramientas que las venimos acentuando, que es el REPRO. El programa REPRO es un programa que tiene el Ministerio de Trabajo y que ayuda, así como lo hacía el ATP, ayuda a pagar los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de los sectores. Al día de hoy, por ejemplo, tenemos 10.000 empresas inscriptas a las que el Estado Nacional, 10.000 empresas a las que el Estado Nacional viene ayudando con el pago de sueldos. Pensemos que todos esos instrumentos van a seguir naturalmente vigentes y los vamos a acentuarlos para que lleguen a todos los sectores que se vean perjudicados desde el punto de vista de la facturación en este tiempo. Vamos intercambiando, enseguida quiere Irina también hacer consulta, pero hay muchísimas preguntas que me parecen muy bien por parte de los televidentes, ¿no? Para ir también evacuando dudas. Entre las 0 y las 6, cuando esté restringida la circulación, ¿se va a necesitar algún permiso especial como el año pasado para aquellos que, como nosotros, venimos a trabajar en horario de madrugada, el que sale de trabajar de un bar, de un restaurante, el que tiene que ir a una guardia? ¿Para eso va a haber algún permiso especial? Sí, es nuevamente volver a los permisos de los trabajadores esenciales, es volver también a los permisos de las actividades autorizadas. Así que sí, efectivamente allí y ahí ustedes van a volver a poner la página, los permisos. Claro, van a volver a poner la página que sí, había. Ahí va a estar la aplicación, que es muy sencilla, que es la aplicación Cuidar. Exacta. Y el que no quiere descargarse la aplicación puede sacar su permiso también en la página de Argentina Gobar. Puede sacar su permiso de circulación. Pero sí, se va a solicitar un permiso de circulación para quienes estén entre las 0 y las 6 de la mañana. Bien. Irina. Cafiero, buenas noches. Hablando de los trabajadores esenciales, ¿cuál es hoy la lista de los trabajadores esenciales? ¿Es la misma que la última vez, digamos? ¿Quiénes son hoy trabajadores esenciales? Sí, efectivamente, es la misma lista que estaba anteriormente. Bueno, los trabajadores de la salud, trabajadores relacionados a las industrias alimentarias, a la industria farmacéutica, trabajadores de la prensa. Es decir, ahí hay un conjunto un listado bastante largo, bastante extenso, pero vuelvo a insistir, si se quiere consultar eso, es muy sencillo. Se hace a partir de la aplicación Cuidar, donde uno va a sacar el certificado, su certificado, y allí le va a decir qué actividad uno va a poner, cuál es la actividad que va a realizar, y ahí le va a decir si es esencial o no. Y después están las actividades que son actividades autorizadas, que bueno, ahí no pueden utilizar el transporte público, porque solo el transporte público va a poder ser utilizado por los trabajadores esenciales y las actividades autorizadas solamente, como es los docentes, las docentes y también el personal de servicio. Esto es para de casa de familia, a ver, esto es doméstico. importante. Claro, pero el resto de las actividades tienen que volver al transporte provisto por el empleador. Esto es importante. Esto es durante las 24 horas. El transporte público durante las 24 horas va a ser pura y exclusivamente para personal esencial.
Esencial y autorizado. Y autorizado. Es esto que te estoy diciendo. Está bien, Esencial sí, y sí. autorizado, sí. Pero es muy importante. Exclusivamente. Es muy importante En esta el aclaración. AMBA, en la zona Sí. del AMBA, porque es una zona de transporte interjurisdiccional que tiene muchísimas entradas. Y entre provincias, Santiago, porque ahí vuelvo al inicio, yo tengo una gran preocupación, porque he visto cómo lamentablemente se fueron relajando los controles, ¿no? Lo veíamos acá todos los días en la ciudad de Buenos Aires. Esto va a ser fundamental, los gobernadores, el jefe de gobierno, que se apliquen y que se decidan a tomar estas medidas, ¿no? Y hacerlas cumplir. Han hablado con los gobernadores entre ayer y hoy, están dispuestos a cumplirla, le han puesto reparos. No, mira, Gustavo, nosotros siempre lo que nos ha dejado la gestión de la pandemia, cuando necesitamos tiempo para fortalecer el sistema de salud, cuando necesitamos tiempo para ralentizar la llegada del virus durante el año pasado y poder fortalecer un sistema de salud que estaba totalmente destruido, ampliar las camas de unidad de terapia intensiva, ampliar los respiradores, ampliar las capacidades que tenía el sistema de salud para atender a los enfermos de coronavirus. Todas esas tareas se hizo con mucha coordinación con las provincias y nosotros consideramos que eso fue algo muy virtuoso en la etapa de gestión de la pandemia. Eso es lo que queremos recrear. Por eso, naturalmente, hemos hablado con gobernadores y gobernadoras, hemos hablado también con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para que acompañen estas medidas, para que las fiscalicen y hasta incluso también allí hay una instancia donde nosotros estamos ahora hablando solamente de estos 87 departamentos que están en alto riesgo epidemiológico. Bueno, también hay otros tantos departamentos que están en riesgo epidemiológico medio. Sí. Para eso necesitamos que los gobernadores, gobernadoras, también tomen medidas que hagan bajar la circulación de personas para que no se vuelvan de riesgo epidemiológico alto, ¿no? Totalmente. O sea, que no se agrave la situación. No, porque me llama la Entonces, atención. allí también, en el mismo decreto facultamos a los gobernadores y gobernadoras para que tomen medidas en esta dirección. Me llama la atención, Santiago, que por ejemplo, este comunicado absurdo e irracional de Juntos por el Virus, lo pongo yo, esto es por mi parte, hoy el hashtag nuestro es Juntos por el Virus, que firman ayer, lo firman también gobernadores de provincia que hoy están con problemas y algunas de sus provincias tienen restricciones. Lo firma el gobernador de Corrientes, lo firma el gobernador de Mendoza, lo firma el jefe de gobierno porteño, lo firma el gobernador de la provincia de Jujuy, que fue una de las más azotadas el año pasado, diciendo no queremos restricciones. Por eso me pregunto, después cuando van a verlo a usted, ¿qué es lo que le dicen, no? No, acá claramente plantean otra discusión. Acá, cuando nosotros trabajamos, ustedes saben muy bien que no hacemos ningún tipo de distinción partidaria, ni política, ni de procedencia política. Nosotros trabajamos con todas las autoridades políticas del país, independientemente de su color político. ¿Por qué? Porque el presidente nos dio una instrucción bien concreta, que la salud que tenemos que privilegiar, que tenemos que cuidar, es la salud de todos los argentinos y argentinas en todo el territorio nacional. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer y como nosotros tenemos que trabajar y es el modo en que nosotros nos tomamos con mucha responsabilidad la tarea que el presidente nos ha encomendado. Y cuando dicen que van a resistir... Yo te insisto, yo creo... No, es que por eso te insisto con esto. Yo creo que ese comunicado es un comunicado que contradice a muchos de los que están allí sentados. Los que estaban así sentados tienen medidas de restricciones en sus provincias, cosas que a nosotros nos parecen que son correctas y que deben profundizarse. Tienen medidas de cuidado de salud, cosas que a nosotros nos parece que son correctas y deben profundizarse. Y muchos de ellos están permanentemente pidiéndonos vacunas y pidiéndonos asistencia de respiradores o de infraestructura hospitalaria porque el gobierno anterior, muchos de los que estaban también ahí sentados, fueron responsables de bajar el 25% del presupuesto del Ministerio de Salud cuando les tocó ser gobierno. Totalmente. Las últimas dos, breve. Primero acá me están preguntando varios tacheros televidentes, ¿qué va a pasar con los taxis?
No, el transporte sigue. El transporte es una tarea esencial, con lo cual Bien. sigue sin restricciones. Es decir, que los taxistas van a poder seguir. Y la última, llegada de nuevas vacunas, ¿han podido comprometer, bueno, las de Rusia, el otro día Putin con el presidente, eso sigue normal, las de Sinopharm de China? Y particularmente le quiero preguntar, ¿qué pasa con las de AstraZeneca que se elabora en la Argentina y se tenía que envasar en México? ¿Qué está pasando con esa vacuna? Bueno, a ver, los procesos productivos en el mundo de vacunas han tenido muchas dificultades. Eso ha hecho que nosotros con mucha claridad y con mucha transparencia hayamos exhibido los contratos, los que la Argentina ha suscrito, tanto con el Fondo Gamaleya como con la vacuna de Sinopharm, de un laboratorio chino, como también con el Fondo COVAX, que es de la Organización Mundial de la Salud, o como también con AstraZeneca y Oxford, y que es donde el principio activo se hace aquí en la Argentina y se tiene que terminar ese proceso productivo en México. Nosotros tenemos contratos con todos, son contratos que nosotros hemos podido hacer, muchos de ellos durante el año pasado, salvo el de China, que fue durante este año, el laboratorio chino. Todos los otros contratos se fueron suscribiendo durante el año pasado, bueno, y tenían naturalmente fechas de entrega que no son las que lamentablemente pudimos llevar adelante. Y de todos modos, bueno, a pesar de esa dificultad, venimos avanzando con la campaña de vacunación. Nosotros necesitamos que esos contratos naturalmente cobren dinamismo, se cumplan en los plazos y en los tiempos que estaban comprometidos, a pesar de que muchos, bueno, se fueron alargando esos plazos. Ahora, entendiendo las dificultades de producción que existen en el mundo, la verdad que nosotros lo que queremos es tener todas las vacunas posibles. En ese sentido, el presidente no se detuvo a reprocharse qué sucedía con los contratos, sino que avanzó, por ejemplo, con otro contrato con un laboratorio chino y trajo vacunas. Es decir, es alguien que permanentemente está con un objetivo bien claro, bien concreto, que es traer vacunas a la Argentina, vacunar mayor cantidad de argentinos y argentinas para evitar mayores dificultades de salud o hasta incluso evitar muertes. Así es. Santiago, gracias. Bueno, completo, disculpe el tiempo, pero eran fundamental todas estas dudas y todo lo que usted fue aclarando. Muchas gracias y un abrazo como siempre. Gracias a ustedes. Gracias. Santiago Cafiero, jefe de gabinete. Hablando